¿Cómo les va? Que tengan una buena semana. Vamos a iniciarlo con energía, poca garganta, más que el viernes, algo es algo, no se quejen, pero por sobre todas las cosas, con mejores perspectivas. ¿Por qué digo esto? Pasan cosas en nuestros pueblos. Esto ocurrió en Perú. El presidente Kuczynski se justificó porque no pagó los impuestos en Estados Unidos en un audio filtrado a la prensa. Allí se escucha a Kuczynski decir: ¿para qué le vamos a pagar al tío Sam y al señor Trump un montón de plata? A 80 años de la creación de Pemex, la industria atraviesa uno de sus momentos más críticos. Producción en picada, importación al alza y pasivo laboral insolvente. Mundo Putin, señores, 6 años más, prepárense. En un discurso post-reelección ha dicho que se enfocará en la agenda interna buscando asegurar crecimiento económico. China trazó sus líneas de trabajo 2018 y en el análisis vamos a fondo para ver de qué se trata. Semana decisiva la que inicia en Perú, luego que el presidente Kuczynski admitiera, según un audio filtrado por la prensa, que usó una empresa offshore, un paraíso fiscal, para eludir impuestos en Estados Unidos. La revelación la habría hecho el presidente peruano a la Comisión Investigadora del Congreso, justificando la utilización de la compañía offshore controlada por su hija, Dorado Asset Management Ltd., para evitar el pago de impuestos, entre comillas, legalmente en Estados Unidos, por la venta de una propiedad en Perú por unos $695,000, ya que según Pedro Pablo Kuczynski los impuestos son muy elevados y entonces debe salir de las propiedades o se muere pobre. En cuanto a las vinculaciones con Odebrecht, el presidente no pudo proporcionar en el interrogatorio ninguna evidencia de que había renunciado a la gestión de su consultoría, Westfield Capital Ltd., antes de que esta empresa firmara acuerdos comerciales con la constructora brasileña mientras Kuczynski era ministro de Economía. El Congreso escuchará el jueves a Kuczynski antes de votar si lo remueve de su cargo. Hace 3 meses, un pedido similar de destitución no prosperó, gracias al apoyo de un grupo de legisladores disidentes del mayor bloque opositor. 3 días después de salvarse de la destitución, Kuczynski indultó al exmandatario Alberto Fujimori y le eximió de la condena de 25 años de prisión que cumplía por delitos de lesa humanidad, como se lo había pedido Kenji, lo que dio lugar a protestas y acusaciones de haber otorgado el indulto para ganar apoyo en el Congreso. Según la legislación peruana, si Kuczynski es destituido, el vicepresidente Martín Vizcarra lo reemplazará, mientras el Poder Judicial dictó este domingo el impedimento de salida del país de los dirigentes de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, así como al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Ricardo Briceño, todos salpicados por el caso de corrupción de Odebrecht y lavado de activos. Y realmente, como dijo el presidente Kuczynski, ¿morirá pobre? A ver, el presidente, conocido por su trayectoria como banquero, superbanquero e inversionista de Wall Street, es acusado por recibir cerca de $5 millones de manos de Odebrecht. Recientemente, el mismo Kuczynski admitió haber ganado $380,000 por utilidades de su consultora, Westfield, fundada en Estados Unidos. Con ella facturó $782,000 a la constructora brasileña, periodo 2004-2007. En ese momento era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, que estuvo en Perú en la silla presidencial del 2001 al 2006. Campaña presidencial, confesó Kuczynski, que supuestamente su patrimonio solo es de $5 millones, aclarando que esta se mide en inmuebles, cuadros, una colección de arte, cuadros coloniales y otras propiedades. Sin embargo, es conocido por su tristemente célebre paso como gerente del BCR, año 68, cuando permitió que una transnacional, Petroleum Company, saque ilegalmente de Perú $105 millones. En el 98, presidente de Edelnor ejecutó una fusión empresarial falsa, dejando de pagar casi $200 millones en impuestos. ¿Morirá pobre? Allí el interrogante, puedo contestarlo a través de nuestro usuario en Twitter,
impacto económico Telesur. Cambio. 19 y 20 de marzo se va a estar haciendo una reunión previa al G20 en Buenos Aires. Alemania y Argentina se van a reunir para debatir y reafirmar el compromiso de libre comercio. Así están alineados en el G20 ambos países. Tiene que ver fundamentalmente con la idea de proteccionismo que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al imponer aranceles al acero y al aluminio. Estos países van a buscar defender el libre comercio, insisten en usar este lenguaje en la reunión previa del grupo. La decisión del presidente Trump parece amenazar y dañar perspectivas económicas mundiales. Por lo tanto, Alemania y Argentina quieren disuadirlo de imponer tasas punitivas. Este grupo, el G20, es quien fija, recordemos, una posición muy clara en cuanto a pautas, anhelos y a veces tomar medidas concretas sobre distintos temas. Los aranceles a las importaciones que decidió Trump entran en vigencia el 23 de marzo y desde hoy está abierta una lista para todos aquellos países que necesitan y que van a presentar argumentos ser excluidos de esta decisión de Trump. A quien pretende dividir a México, ofrezco un México unido. Frente a quien promueve el rencor, la exclusión y la irresponsabilidad económica, ofrezco un gobierno responsable, de propuestas y soluciones concretas. Frente a quien ofrece gobiernos totalitarios y descalifican a quienes no se subordinan, ofrezco un gobierno para todas y todos los mexicanos. Veíamos al aspirante a la presidencia, José Antonio Meade, quien presentó ante el Instituto Nacional Electoral su solicitud de registro como candidato. Apoyado por el PRI, Partido Verde Ecologista de México, PVEM y Nueva Alianza, fue ministro de Hacienda en el 2011, una gestión durante la cual cayó producción petrolera y se aprobó el gasolinazo, ¿se acuerdan? Meade también ha convertido la lucha contra la corrupción en un tema clave de la campaña. Dijo incluso que los expresidentes no deberían ser protegidos de enjuiciamientos, o sea, no deberían estar blindados como hoy. Escándalos de corrupción persiguen por décadas a la élite política mexicana, a sus pares, y ocupa el país el lugar 128 entre 137 con mayor índice de corrupción. Cuando vamos a ver ahora un poquito más de este panorama político electoral en México, las encuestas ubican a Meade en el tercer lugar de intención de voto. Pemex está cumpliendo años, 80 años, no tiene mucho para festejar hoy por hoy. Recuerden que la estatal cerró el año con sus peores niveles de producción desde 1990. Pemex es hoy una herida abierta por Peña Nieto a la industria, emblema de los mexicanos. Datos oficiales revelan que Pemex registró en 2017 una caída de hasta 56% en ventas de diésel con sus principales clientes fronterizos. Ante la caída de la producción, los empresarios acuden a Estados Unidos para abastecerse de combustible. La gasolina que Pemex refinó en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 alcanzó tan solo para satisfacer la demanda de 3 estados mexicanos. Si se compara al 2017 con el año más productivo en la elaboración de gasolinas, que fue en 2004, tenemos que la caída es casi la mitad, pues ese año la producción en Pemex alcanzaba los 466,000 barriles diarios, mientras que el pasado año cerró en 256,000 barriles diarios. Pero no todo cayó. En 2017, la estatal mexicana registró un récord de importación de gasolina. Terminó trayendo del extranjero casi el 80% de la gasolina que requiere el país. Si bien 2017 se perfila como el peor año de la petrolera mexicana, 2018 no pinta nada alentador, y es que la producción de gasolina en enero pasado cayó casi 40% si se compara con ese mismo mes del año anterior. Esta crisis tiene sus inicios en 2013, cuando se materializó la reforma energética estandarte del saliente presidente Enrique Peña Nieto. Desde la entrada en vigor de esta norma, se dio inicio a la reducción de las plazas laborales, pasando de 161,000 trabajadores hasta los 133,000 puestos, es decir, 28,000 trabajadores perdieron su trabajo.
Rapidito y al pie, indicadores semanales presentan una leve reducción por las preocupaciones que hay entre los inversores, eso dicen, sobre este aumento de bombeo de Estados Unidos y otros países. PDVSA 366,12 en yuanes por barril. OPEP cerró en 62,17 en dólares por barril. Brent 65,02 dólares por barril, perdiendo 29 centavos. Me preparo para la pausa. A la vuelta, Mundo Putin. ¿Qué englobamos allí? Ahora lo miramos. Goldman Sachs, con filiales en Reino Unido, reveló las brechas salariales de sus empleados, en las que los hombres ganan más que las mujeres. Goldman Sachs International le paga a sus empleadas por hora un 16.1% menos que sus compañeros varones. Específicamente, las primas medianas para los hombres fueron un 67.7% más altas que para las mujeres, y los salarios medios por hora para los hombres fueron un 36.4% más altos. En otra entidad de Goldman, en el Reino Unido, Gisul, el salario por hora para los hombres fue un 19.7% más alto que para las féminas, mientras las bonificaciones para los hombres fueron un 30% superiores. Una diferencia menor, aunque igualmente reafirma la meritocracia y discriminación de la mujer y su papel en el plano laboral. Trabajadores de Amazon en España convocaron un paro de 48 horas los días 21 y 22 de marzo y piden a los consumidores que hagan boicot y no realicen pedidos durante la pausa. La empresa busca abaratar costos cuando gana más dinero. La reacción es generada por la intención de la compañía de desmejorar las condiciones laborales del personal de su centro logístico en San Fernando de Henares, aplicando el convenio provincial, que busca la disminución del salario. En caso de renuncia, el trabajador recibirá un 75% de su sueldo y también una reducción del precio de las horas extras, días feriados y horas nocturnas. Según estiman los sindicatos, la diferencia rondaría entre los 3.000 y 5.000 euros anuales. Ante esta desmejora, los trabajadores defienden el convenio colectivo, así como mejoras laborales acordes al crecimiento del gigante del comercio electrónico. En este centro trabajan unos 1.100 empleados fijos y alrededor de 900 temporales. A partir del procesamiento de los votos, más del 76,6% va para Vladimir Vladimirovich Putin. Es increíble. Vladimir Putin ha dedicado toda su vida y toda su fuerza en los últimos 20 años al desarrollo de nuestro país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue reelecto. Veían allí la cifra en información gráfica. 76,6% de los electores le dieron el sí en urnas este domingo. Durante un discurso que dio en la sede de su campaña, Putin resaltó el porqué de estos resultados. Lo principal en que nos enfocaremos es, por supuesto, en primer lugar, la agenda interna. Es ante todo asegurar el crecimiento de la economía de la Federación Rusa, dándole un ímpetu de innovación. Esto es desarrollo en el sector de la salud, la educación, la producción industrial y, como he dicho antes, de la infraestructura y otras áreas cruciales para avanzar en el país y elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. A esto es a lo que prestaremos atención primero y lo más importante. Esos puntos a los cuales se refiere el recién reelecto presidente están plasmados en el programa sobre prioridades nacionales hasta el año 2024, que incluyen la entrada del país al club de las 5 economías más grandes del mundo y también garantizar ritmos de crecimiento económicos que sean superiores a los mundiales. ¿En qué consiste? Vamos a empezar viendo ese plan. El Programa de Desarrollo Nacional también prevé la reducción a la mitad de la pobreza,
el aumento de la esperanza de vida hasta los 78 años en 2024 y hasta los 80 en 2030, así como garantizar el crecimiento estable de sus ingresos y de las pensiones por encima de la inflación que en 2017 llegó a su mínimo histórico, ubicándose un poco más del 2%. Asimismo, se plantea crear en el país un ambiente propicio para que surjan nuevas empresas emergentes, facilitar una infraestructura cómoda, ofrecer beneficios fiscales y garantizar la propiedad intelectual. Recientemente, el presidente Putin defendió entre las ramas básicas de la economía, la industria, la construcción y el comercio, además de suministrar a los mercados globales un volumen mayor de alimentos que el de importaciones, mientras se impulsa el desarrollo de las exportaciones de materias no primas, bajo un plan de supresión de las barreras administrativas y organizar el tratamiento de las empresas que operan en los mercados externos. La industria mecánica fue una de las locomotoras del crecimiento de la economía rusa. Según datos de la agencia Rosstat, durante los últimos meses el crecimiento de sus principales ramas aumentó en un 50% debido al ascenso de la demanda proveniente de la industria minera, así como el incremento de la producción de los hidrocarburos y de combustibles debido al alza de precio de estos productos. Hablamos de China y su iniciativa La Franja y la Ruta ya está dando resultados. El Banco Central del país indicó las transacciones transfronterizas en moneda china entre Beijing y 52 países y regiones que hacen parte del proyecto tocaron los 280,73 billones de yuanes en 2017. Crecieron 2,9 veces respecto al 2016. La entidad financiera reveló además, en base a esta iniciativa y a la apertura de la industria de servicios en Beijing, se harán más esfuerzos para aumentar liberalización y facilitación del comercio transfronterizo de alto nivel y la inversión para cumplir todo esto con las necesidades reales de las entidades del mercado y promover el yuan en el comercio internacional y la liquidación de inversiones con países y regiones que hacen parte de este cinturón económico. Este lunes, Liu He fue elegido por el Parlamento para ser viceprimer ministro, mientras el vicegobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, fue elegido para asumir el mando del Banco Central. Liu He es uno de los asesores económicos más prominentes de Xi Jinping, presidente reelecto. De acuerdo a las agencias, su promoción señala la intención de Beijing de seguir adelante con la campaña contra el financiamiento de alto riesgo y la acumulación rápida de deuda. Se dice que Liu es el cerebro de las reformas del lado de la oferta de Xi, que busca recortar el exceso de capacidad de las fábricas y alejar a la economía de las industrias de bajo valor, así como de la política monetaria y cambiaria del país. Este hombre es el responsable, a él me refiero, incluida la histórica devaluación del yuan en el 2015. Es un hombre de perfil muy bajo, cuestan encontrar imágenes, así que cada vez que hablen de él, en realidad rápidamente nos vamos a remitir a Xi Jinping. Son compañeros desde muy temprana época, desde muy corta edad, y así se mantienen justamente en un símbolo que da tradición y lealtad, modernidad y antigüedad a China. A la vuelta, China justamente en análisis, en el segmento que llamamos Expediente Económico. Diciembre pasado, China trazó sus líneas comerciales para este año. Busca fortalecer su economía, ponerla robusta, busca mayor transparencia en las transacciones financieras y un mayor avance en la política de apertura. Son líneas económicas dirigidas a bajar riesgos y deudas y a garantizar crecimiento económico estable. Así empezamos el análisis.
principales riesgos, erradicar la pobreza y controlar la contaminación son las 3 grandes batallas del futuro de China. Así quedó definido en la Conferencia Central de Trabajo Económico, un encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y los principales dirigentes del país. En la reunión se revisó el comportamiento económico de la nación asiática en los últimos 5 años y se trazaron los planes y prioridades para el 2018, enmarcados en la innovación, la coordinación y la apertura, en sintonía con la nueva filosofía de desarrollo propuesta por Xi Jinping. En ese sentido, China se comprometió durante los próximos 3 años a continuar su campaña contra el fraude financiero. Acordó adoptar una política monetaria prudente y neutral y una política fiscal proactiva e incrementar las importaciones y reducir los aranceles para algunos productos importados a fin de garantizar el balance comercial. En la conferencia se puntualizó que este año también entrarán en vigor medidas concretas para fortalecer la regulación de las deudas de los gobiernos locales. Se aumentará el número de zonas de libre comercio piloto y se guiará a los inversionistas extranjeros para que puedan operar de forma más eficiente. Me quedo con esa última frase, operar de una forma más eficiente. Esas medidas que se necesitaban no se hicieron esperar, llegaron. El gobernador del Banco Popular, en el marco de una sesión anual del Parlamento, dijo que mientras China persigue un crecimiento de alta calidad, se alejará de su viejo modelo de una tasa alta de crecimiento muy atada al elevado crecimiento del crédito. Ya le decimos cómo. Los reguladores chinos tratan de reducir la dependencia del endeudamiento para apuntalar el crecimiento económico y quedar libres de deudas pendientes. Una de las preocupaciones que se ciernen sobre su economía y que más inquietud genera a nivel internacional, así como evitar una crisis financiera sistémica. La porción de deuda china en manos del gobierno se redujo al equivalente de 36,2% de la producción económica anual a finales de 2017, un descenso de 0,5 puntos porcentuales respecto del año pasado, cifra que está bastante debajo del nivel de alerta internacional de 60%, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas de China. La deuda total de las empresas estatales administradas centralmente en China está bajo control y en constante declive. A fines de 2017, los activos de las empresas estatales centrales totalizaron 54.5 billones de yuanes y la relación deuda promedio a activos fue de 66.3%, 0.4 punto porcentual más bajo que hace un año. El pasivo total de las EPE centrales fue de 36.1 billones de yuanes y 14.4 billones de yuanes de ellos son pasivos que devengan intereses. Entre los 14.4 billones de yuanes de pasivos que devengan intereses, 9.6 billones de yuanes son bancarios, préstamos y valores. En términos generales, el nivel de la deuda de las empresas estatales centrales está bajo control y el resto son las generadas por las acciones comerciales normales. Desde Beijing se dice que estos datos, sumados a un crecimiento económico anual de 6,9% registrado en 2017 y que promete repetirse este 2018, no bastaron para que calificadoras como Moody's y Standard & Poor's descartaran recortar el año pasado la calificación de la deuda soberana china. Y viene aquí la cuestión, hay un reto. Además de atajar el volumen de deuda, el ministro de Finanzas dijo, para este año hay que bajar impuestos, aumentar gasto, bajar déficit. Si bien vemos que el nivel de endeudamiento es estable en general, debemos saber que aún existen riesgos en algunas empresas estatales centrales y empresas subsidiarias que tienen una gran carga de endeudamiento. Por lo tanto, para las empresas estatales centrales, mejorar el control de riesgos, el desapalancamiento y la reducción de la deuda seguirán siendo una tarea importante este año y más allá. Siguiendo esta línea, las administraciones locales que acumulan gran cantidad de deudas para poder lograr los objetivos de crecimiento que les impone el gobierno central, solo podrán financiarse ahora mediante la emisión de bonos. La captación de fondos a través de otras vías, incluyendo los préstamos bancarios, serán considerados ilegales y serán castigados. El titular de la cartera precisó que este año el total de bonos que podrán emitir las administraciones locales podrá ser de un máximo de 1,35 billones de yuanes. 213.400 millones de dólares, lo que supone un incremento de 550.000 millones de yuanes o lo que es lo mismo 86.900 millones de dólares respecto al año anterior. En el ámbito fiscal, China reducirá este año en 800.000 millones de yuanes, 126.340 millones de dólares, los impuestos a empresas y ciudadanos,
para beneficiar sobre todo al sector manufacturero y de transportes y ayudar a las empresas con un menor nivel de ingresos y beneficios. Por otra parte, el gobierno ha bajado su objetivo de déficit fiscal hasta el 2,6% del PIB para 2018, 4 décimas menos que en el año anterior. Según explicó el ministro de Finanzas, se estima que este año el déficit alcance los 2,38 billones de yuanes, 376.100 millones de dólares. Adelantó también un recorte de impuestos para particulares y compañías. ¿Lo lograrán? Ya sabemos, paciencia, sabiduría, acción. Ahí está la clave. Así se manejan los ciudadanos chinos. Por ende, así se maneja también, idiosincrasia, el gabinete chino. Hasta la próxima. Gracias.